Vale. Pues nada, yo voy a empezar con las preguntas que nos... Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Lo que he hecho es recopilar un poco las preguntas del foro, que algunas las he contestado entre ayer y antes de ayer, ¿vale? Y otras, pues las voy a desarrollar aquí para los que no hayáis visto el foro y esto, y cualquier duda que vaya surgiendo, me comentáis. Hay una en concreto que es una pregunta que no es una pregunta, que son varias preguntas que le han hecho a Adrián, ¿vale? Que hoy no podía estar porque estaba fuera de... no podía conectarse, pero haremos otro para que todo el mundo lo sepa el día 10, que es el lunes, donde contestaremos la parte esta del módulo 2, que es más compleja, de fisiología del ejercicio clínica, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda relacionada con ese módulo 2, ¿vale? Con el tema de fisiología de Adrián, sí que sería bueno que lo dejarais para que él la pudiera contestar bien, porque hay algunas que yo no puedo contestar porque no sé muy bien la respuesta y porque, por otra parte, tampoco se tiene respuesta como tal que hacían sobre la glutamina, sobre el efecto Warburg y sobre más cosas que eran bastante interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla completa para que lo veáis. Y había una persona que es médico que ya preguntaba por una serie de conceptos que no están claros, que quizás es error nuestro por dar por hecho de que mucha nomenclatura quizá la conocéis o la entendéis, pero nunca está de más repasarlo, ¿vale? Entonces, simplemente lo quiero, seguro que muchos de vosotros conocéis estos términos o estas palabras, pero hay mucha gente que no las conoce quizá porque no es del sector del ejercicio y puede que le lleven a confusión, ¿vale? Entonces, el primero tiene que ver con lo que son el concepto de DOMS, que son Delayed Onset Muscle Soreness, que básicamente es lo que la gente suele denominar como agujetas o daño muscular tardío, ¿vale? Pongo aquí un par de cosas que simplemente es un daño muscular tardío, que usualmente decimos agujetas, y esto en los módulos de ejercicio se explica, que lo comenta el primer módulo de Ismael Galancho, que habla que se produce a las 48, incluso 72 horas por una infiltración de células del sistema inmune que promueven esa inflamación, ¿vale? También hay otro estudio publicado hace un año, del 2020, que os dejo aquí la referencia en PubMed, que es bastante interesante, que habla que esto también viene asociado a un microdaño de las terminaciones nerviosas. Y hay otro concepto que he leído hace poco, muy poco, esto es de esta tarde, que no me ha dado tiempo a ponerlo, si no lo pondré en el foro, de que siempre atribuimos a que el daño muscular viene precedido de un trabajo excéntrico, pero se está viendo que el trabajo concéntrico sin excéntrico puede producir el mismo o más daño muscular porque tiene que ver con acumulación de metabolitos y otra serie de marcadores incluso de calcio en el retículo sarcoplásmico. Lo pondré en el foro para que lo veáis, para que no os llevéis solo esa idea de que el trabajo en las agujetas, ¿no?, vienen promovidas solo por el gran trabajo excéntrico sin tener en cuenta el trabajo concéntrico o el trabajo isométrico. Luego, también esta persona me preguntaba qué era MB, pero MB no sé qué es porque no me dijo el contexto en la diapositiva. Por tanto, si está por aquí o si no por el foro, que me diga en qué tema, en qué diapositiva y en qué página viene para poder explicarle cuál es el acrónimo, cuál es el concepto de MB. Luego los otros seguramente que los conocéis, RT, ¿vale? Que tampoco me dice muy bien cuál es, pero RT suele ser, cuando leéis un documento en inglés, ¿vale? Sea de lo que sea que hable de ejercicio físico, RT suele ser Resistance Training, que es entrenamiento de fuerza y no resistencia cardiovascular, y el trabajo cardiovascular suele venir como AE, Aerobic Exercise, ¿vale? Entonces es importante que lo entendáis porque a veces lleva confusión, porque el entrenamiento de resistencia en español es entrenamiento cardiovascular y entrenamiento de resistencia en inglés, resistance training, es entrenamiento de fuerza. Entonces a veces leemos una cosa, interpretamos mal y nunca viene de más comentarlo para la gente que no sea del área de ejercicio. Luego aquí Nuria también estaba indagando, buscando, a ver si hay alguna diferencia, y aquí Nuria quizá nos puede aclarar más, entre la CPK y la CK, porque leyendo estudios y demás, algunos hablan que es lo mismo, la creatinfosfoquinasa o la llamada creatinquinasa, y que es una enzima molecular constituida por aminoácidos y que generalmente está asociada al daño tisular o al daño muscular, ¿vale? Claro, pero yo creo que, perdona que te interrumpa, Mario, es lo mismo y además a lo mejor la sigla MB depende de la isoforma de la creatinquinasa. Sí, Es exactamente, decir, exactamente. entonces es posible que sea MM de músculo, MB que es la cardíaca. Sí, Es sí, posible, ¿eh? exactamente, sí. De hecho, solo estudié la carrera en patología médica, de que según la fracción incluso había, antiguamente se evaluaba el daño al miocardio a través de la CPK también, o de la CK, pero de la fracción MB, efectivamente, eso es. ¿Vale? Pero para que lo entendáis, porque son términos que a veces llevan a confusión. Luego, en el módulo de Ismael Galancho, hay un par de diapositivas que él habla de MPS y MPB, y incluso sale una balanza, ¿no?, donde la gente pues se puede confundir porque no lo explica, y el MPS simplemente en términos Muscle Protein Synthesis, que es síntesis proteica muscular, y MPB es lo contrario, que es Muscle Protein Breakdown, que es la degradación proteica, y al final el equilibrio entre estas dos
es lo que va a determinar si se genera, se genera masa muscular en sí, ¿vale? Luego RE es Resistance Exercise, que es entrenamiento también de fuerza, y CSA, que lo expliqué en el módulo anterior porque hablamos de dos en la sección transversal, ¿vale? Pero está la sección transversal anatómica y está la sección transversal fisiológica. Por tanto, el que quiere indagar un poco más en esto, que vaya al Zoom del primer módulo que hicimos hace un par de semanas, donde ves las gráficas, ves un músculo con bipenación y ves los diferentes cortes para que podáis entender qué es esto, que es algo que, bueno, que es interesante entender, ¿vale? Luego me preguntaba esta misma persona por el concepto de memoria muscular y también por BRF, que quizá nos explicó que simplemente es una técnica de entrenamiento que se puede utilizar y ahora explico qué es, ¿vale? La memoria muscular hace referencia, para que veáis un poco aquí en las imágenes de la derecha, ¿vale? Que esto está en las diapositivas y está en el curso, hace referencia que cuando una persona novata empieza a entrenar, las células satélites, ¿vale? Se transforma, perdón, en un miocito como tal y dona núcleo, y al final tenemos una célula que tiene, porque sabéis que el miocito es polinucleado, tiene muchos más núcleos. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un proceso, como se ve aquí, ¿no? Aquí hay una persona desentrenada, empieza a entrenar, hay una fusión de las células satélites, empieza a haber más mionúcleos, ¿vale? Y esta célula muscular, evidentemente, se hipertrofia. ¿Qué ocurre? Cuando hay un proceso de desentrenamiento, la fibra muscular se atrofia, ¿vale? Se vuelve más pequeña, como podéis ver aquí o como podéis ver incluso en la imagen de aquí, y lo que ocurre es que el número de núcleos se sigue manteniendo. Entonces, esta persona que se ha desentrenado previo a un proceso de entrenamiento, cuando vuelve a entrenar, le es muchísimo más fácil ganar masa muscular o hipertrofiar por el simple hecho de que tiene más núcleos que antes de entrenar que le permiten generar esa síntesis proteica, ¿vale? Entonces, es bastante sencillo que una persona que ha hecho ejercicio y que se desentrena, ¿vale? Tiene muchas más probabilidades de recuperar la forma y la hipertrofia fácilmente que una persona que nunca ha hecho nada porque no tiene esta cantidad de mionúcleos, ¿vale? Y luego, el BRF quiere decir en inglés Blood Flow Restriction, que es restricción de flujo sanguíneo, y es una técnica que a mí personalmente me parece sumamente interesante en perfil de población frágil o enferma. Por una razón sencilla, que luego hilo con la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el principio de Hahnemann y del reclutamiento muscular. El BRF o Blood Flow Restriction consiste en extremidades, ¿vale? Superiores e inferiores, ya sean las piernas o los brazos, ocluir el flujo arterial, ¿vale? El flujo sanguíneo. ¿Qué va a permitir esto? Esto permite que a nivel periférico, ¿vale? Por ejemplo, en la imagen que se ve aquí, que es un cuádriceps, ¿vale? El tren inferior, se va a ocluir la sangre que llega ahí de tal manera que se va a producir una hipoxia. Esta hipoxia va a producir fatiga y esta fatiga va a permitir que a la hora de hacer un ejercicio con una carga baja o incluso con tu autocarga, con tu propio peso corporal, se recluten las fibras rápidas musculares tipo 2, que solamente se reclutan o se utilizan cuando movilizamos grandes cargas. Entonces, esto para gente frágil, para gente que ha tenido una lesión y para gente que no puede movilizar grandes cargas por el motivo que sea, por lesiones, por técnica o en este caso porque tiene una baja capacidad funcional que puede ser un poco peligroso o puede ser contraproducente quizá incorporar grandes cargas o no tiene la técnica o no tiene la capacidad, puede ser una herramienta muy útil. Problema, que está contraindicado en gente que tiene anticoagulantes o tiene alteraciones del sistema vascular. Entonces, claro, en este caso muchísimos pacientes, sobre todo mayores o oncológicos que vengan con medicación, pues ya esto va a ser algo que no vamos a poder utilizar, pero que simplemente que lo sepáis. El aparato es este, el problema es que es bastante caro, ¿vale? Los manguitos convencionales y esto no suelen ser una buena herramienta, yo si lo fuese a usar de manera profesional destinaría o invertiría en el aparato, ¿vale? Siempre y cuando le vaya a sacar partido y uso, por el simple hecho de que la presión arterial al final lo que se hace, que aquí esto es un seminario que hubo un workshop con el simposio de la NSCA y en el simposio internacional de la NSCA en 2018 con Frances Cos, que él lo usó con su padre y se usa en rehabilitación y de hecho esto es una persona que trabaja en fútbol profesional, trabajó en el Barça y también ha trabajado creo que no sé si era en un equipo, no sé si era de Nueva York o de Los Ángeles, pero bueno, un equipo profesional también de soccer, de fútbol. Y básicamente lo que se hace es se tumba el sujeto, se le pone la restricción, se le pone el manguito, se pone el porcentaje que quieres que restrinja, en torno a un 80 veces por ciento, y a partir de ahí se comienzan a hacer las series, ¿vale? Con un periodo breve de descanso. Y simplemente es una estrategia, una herramienta bastante interesante, pero como digo, dado la situación de la gente mayor que va medicada para el tema de la coagulación, por ejemplo, o gente que tenga problema cardiovascular, a nivel vascular, no es que esté muy indicado, entonces ahí vamos a tener problemas. ¿Vale? Esto es una pregunta que me hacía también esta persona que es médico, que me parece muy interesante y de hecho da sentido
por qué el entrenamiento de fuerza y el utilizar cargas altas, que lo veréis en la parte de ejercicio, en la parte de planificación, es sumamente importante. Es el principio de Hahnemann, ¿vale? Os lo voy a leer el texto y luego lo voy a explicar con un ejemplo práctico. Vale, Edward Hahnemann, en un artículo publicado en la revista Science, afirma hace bastantes años, que las mononeuronas de menor tamaño parecen dispararse sinápticamente más fácilmente que las que son grandes, ¿vale? Se plantea que las mononeuronas se pueden clasificar según la facilidad que tienen estas para activarse y las grandes motoneuronas requerirán un estímulo intenso mucho mayor que evidentemente las pequeñas, que son mucho más fáciles de mantenerse activas y disparando de forma continua potenciales de acción. Este artículo, como veis, sirvió de base en el año 65 para que Hahnemann y colaboradores publicaran el principio que se denomina principio del tamaño o size principle en la literatura científica, ¿vale? Básicamente, según el orden de reclutamiento de las mononeuronas va a variar según el tamaño, siendo las mononeuronas pequeñas, que son las fibras tipo 1, que son las que veis aquí en la gráfica, ¿vale? Las primeras en reclutarse y las primeras en entrar en juego, independientemente de la fuente excitatoria neuronal. Entonces, pongo un ejemplo súper sencillo para que lo entendáis. Primera cosa súper importante, los enfermos crónicos, la gente mayor y la gente que no entrena fuerza ni moviliza grandes cargas, las primeras fibras que se van a atrofiar son las que no se usan, que son las fibras rápidas, ¿vale? Vamos a poner 2X, 2A, aunque 2X está controversial porque no se sabe si hay en seres humanos y lo tenéis en el primer módulo. Pero el tema es que cuando yo, por ejemplo, cojo con mi brazo, ¿no? Voy a hacer una flexión de codo y cojo un boli o cojo una pesa de 1 kilo. Si esta pesa de 1 kilo representa un porcentaje de carga para mí, para un sujeto como yo, Mario Redondo, muy bajo, simplemente yo voy a utilizar las fibras tipo 1, fibras lentas, porque no requieren un gran estímulo, ¿vale? Porque si yo soy capaz de mover, imaginemos, no sé, 25 kilos en una flexión de codo como máximo, todos los pesos que sean muy bajos y que no representen un porcentaje importante de carga y de esfuerzo, no van a hacer que mi cuerpo reclute las fibras rápidas tipo 2X o tipo 2A. Entonces, a mayor intensidad de la carga y más esfuerzo que tenga que hacer para movilizar esa carga, mayor reclutamiento y voy a reclutar motoneuronas mucho más grandes, ¿vale? Por otra parte, otro concepto importante que hay que añadir a esto es que también no solamente depende del porcentaje de carga o de la fuerza que yo tengo que hacer, sino de la velocidad a la que mueva la carga. Quiero decir, si yo cojo una pesa de 1 kilo y la muevo despacio, las fibras que voy a reclutar son las fibras lentas y las fibras que son, entre comillas, más débiles. Si yo, sin embargo, cojo esa misma pesa de 1 kilo y la muevo a gran velocidad, entran en juego las fibras no solamente rápidas, sino también fuertes tipo 2, ¿vale? Entonces, tanto por velocidad de la contracción como por el porcentaje de carga y de esfuerzo que tengo que hacer para movilizar esa carga, van a entrar en juego un tipo de fibras u otro. ¿Qué ocurre si yo tengo un adulto mayor que le hago hacer extensión de rodilla, por ejemplo, con un lastre de 1 kilo y se puede hacer 500 repeticiones? Pues esa persona realmente, a no ser que lo lleve al fallo muscular o le ponga un lastre de mucho mayor peso, no va a estar entrenando esas fibras rápidas tipo 2, sobre todo si lo hace el movimiento a una velocidad lenta de contracción. Por eso es que este concepto es súper importante que lo entendáis. Y ahora, para no liaros mucho, pero también os lo tengo que comentar, sí que hay una estrategia que invierte el orden de reclutamiento y es la única, pero no es igual de eficiente, que tiene que ver con la electroestimulación. La electroestimulación suele invertir el reclutamiento y el orden de las fibras que recluta. El problema que tiene es que no hay una orden cortical como tal, entonces para mí no me sirve tanto esto y es entrar ya en un lío bastante complicado, aunque ya os digo que luego, si no os lo pongo por aquí el artículo, que es un artículo de los chicos de CISAC que habla de estrategias para el desentrenamiento o estrategias para las lesiones como la restricción de flujo sin ni siquiera contracción o ciertos tipos de electroestimulación o plataformas vibratorias pueden ser interesantes en periodos tras un encamamiento o en gente que ha tenido una cirugía o un problema mayor donde no puedes hacer absolutamente nada, ¿vale? Ok, esta pregunta es bastante compleja y realmente el que la tendría que explicar es Walter, ¿vale? O Adrián en este caso, que tiene que, me ha gustado mucho, de hecho os he contestado con una respuesta extensa que tiene Walter Suárez Carmona en un post, ¿vale? De su página profesional de Walter Sport, donde él además deja un enlace a Drive, que os lo he dejado, donde vienen como 10 o 12 artículos que intentan dilucidar por qué ocurre esto, ¿vale? Yo os lo voy a leer, lo voy a explicar un poco y os voy a explicar por qué el mecanismo, aunque no está muy claro, es controversial, porque el ejercicio, cuando la interleuquina 6 es liberada a través de la contracción muscular y en un contexto de ejercicio, tiene un rol antiinflamatorio y no proinflamatorio, que esto es bastante complicado porque no solamente pasa con la interleuquina 6, sino que pasa con otras citoquinas, y tiene que ver con el contexto, ¿vale? Fijaros, para que la interleuquina 6 tenga una actividad,
debe unirse a su receptor, ¿vale? Aquí vienen todas las siglas para que lo podáis entender y no dar pie a equivocación. Que está ubicado, evidentemente, en la membrana celular diana, en el cual va a hacer su interacción con dos glicoproteínas, en la GP130, que conforman un homodímero que permite que la correcta señalización regida por el receptor, ¿vale? Aquí veis las dos y aquí veis en la señalización clásica y la transseñalización que vendría a ser proinflamatoria. Entonces, esto es lo que conocemos como vía clásica, que es la que veis aquí, de la señalización de la interleuquina 6 que se correlaciona o se relaciona con sus efectos antiinflamatorios, que son los que genera el ejercicio. Pero son muy pocas las células que expresan este tipo de receptor, entre ellos hepatocito, miocito, que es la célula muscular, o leucocito. Sin embargo, en contextos inflamatorios podemos encontrar libremente en sangre un aumento de los receptores solubles de la interleuquina 6, aquí lo podéis ver, que es la transsignaling, ¿vale? Que está aquí, en lo cual se origina de dos maneras que es complejo de explicar, por clivaje proteolítico, ¿vale? Y luego en menor medida, a través de un splicing alternativo, creando un receptor de la interleuquina 6 que carece de pseudonimio citoplasmático en transmembrana, ¿vale? Para que al final lo que me interesa que entendáis, porque como digo, esto es sumamente complejo y solamente extrae una parte del texto porque hay más artículos que meten más contenido en este tema, lo que quiero que sepáis es que si observamos que en la práctica de ejercicio parece disminuir la producción de, como os he dicho, de la interleuquina 6 y de los receptores, ¿vale? De lo que podéis ver aquí en el clivaje, de lo que son, perdonad, sí, aquí, de la transsignaling, y esto permite aumentar la glicoproteína 130 aumentando los resultados, pero como digo, suele ser controversial porque depende del estudio, suele dar pie a equívoco a que sea antiinflamatorio y proinflamatorio. Y de hecho esto, cuando yo lo pregunté en el Congreso de Ejercicio Físico y Cáncer que hicimos en 2017, ni siquiera tampoco Alejandro Lucía me lo supo contestar porque no sabría cómo medir una interleuquina 6 en condición de ejercicio y saber si realmente es proinflamatoria o antiinflamatoria. Por eso que yo le voy a preguntar Adrián estará el lunes, ¿vale? Para intentar explicar un poco mejor estos mecanismos y como digo, os he dejado el enlace en la pregunta del foro donde viene el drive, donde vienen 12 o 10 artículos, si mal no recuerdo, explicando un poco los mecanismos por los cuales la interleuquina 6 a veces es proinflamatoria y a veces es antiinflamatoria, ¿vale? No sé si ahora si tenéis alguna duda más que haya surgido durante estos días. ¿Se ha escuchado? ¿Se escucha, no? ¿Manuel? Sí, se escucha todo. Sí. Ah, vale. Que es que como tiene todo el mundo el micrófono apagado. ¿Se me escucha? Sí, Almudena, Sí, ¿no? te escucho y te veo. No me he enterado de nada de lo que acaba de explicar de la interleuquina. Pero de nada, de nada. Vale. A ver, espera, te vuelvo a compartir. Es que había incluso conceptos que no sé qué significan, no sé lo que es un clivaje. Claro, es que, mira, yo te voy a ser sincero, todos los términos estos, que yo no soy experto en biología molecular, es muy complicado porque habla del trace, que Walter lo explica como unas tijeras que cortan, hablas de glicoproteínas. O sea, quiero decir que es una pregunta, y yo te lo digo sinceramente, que para mí es muy técnica como para explicarosla bien. Y de hecho, hay muchas cosas que son muy difíciles de explicar si no tienes un conocimiento técnico, ¿vale? Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. En un laboratorio te dicen, no, hemos visto estas proteínas en una técnica de ELISA. Pues si no sabes lo que es una ELISA, un Western blot o otra técnica, es imposible que te enteres. Incluso a mí me cuesta. Por eso digo que la idea, o sea, la pregunta es muy buena y realmente el que la tiene que contestar es Walter o es, en este caso, quizá Adrián. Pero una cosa es que te la contesten para que la entendamos todos y otra cosa es que la contesten para que la entienda generalmente la persona que ha hecho la pregunta, que en este caso creo que era un médico de rehabilitación o creo que era un médico. Yo no sé si está Nuria por ahí. ¿Nuria? Sí, estoy por aquí. Vale. A ver, el tema del sistema inmune, de hecho, en concreto ese tema es algo que tocaremos en el módulo 4, además de en el módulo 3, que es el que viene a continuación con el tema de la biología molecular. En realidad es verdad que es bastante complejo y hay veces que la misma molécula puede ser buena para algunas cosas y la misma molécula mala para otra. Uno de los ejemplos son las interleuquinas o las citoquinas, otro de los ejemplos, por ejemplo, es el alargamiento o el acortamiento de los telómeros y la enzima que hace eso. Es decir, que hay muchas cosas que en biología sabemos y otras que no. Y una de ellas es esta. Yo creo que es verdad que los conceptos de, como tú decías, de splicing alternativo, etcétera, son bastante difíciles de comprender porque son conceptos de biología muy básica,
pero bueno, yo creo que en parte se irán resolviendo a medida que vayamos avanzando en el curso con la siguiente parte, insisto, que es un módulo entero de biología molecular del cáncer y el siguiente que es la aplicación a los tratamientos, entre Claro. ellos Y además, la parte de la inmunoterapia, ¿no? exactamente. Y además ten en cuenta también, a la manera que hay muchos mecanismos por los cuales ni siquiera se conocen. Por ejemplo, hay otra pregunta que la tiene que contestar Adrián, no yo, que era muy buena porque decían, por ejemplo, cuando hago ejercicio, ¿no? Si el tumor o muchos tumores tienen un turnover muy importante y un consumo muy importante de glutamina, puede que el hecho de hacer ejercicio físico y conseguir respuestas y adaptaciones que mejoren la captación de glutamina, pues le hagan más daño al tumor. Sí, es verdad y hay estudios que lo comentan, pero los mecanismos por los cuales tu músculo esquelético se vuelve más ávido de glutamina y genera esas adaptaciones aún no se sabe. No se sabe el por qué. O sea, ni siquiera la gente que se dedica a ello sabe muy bien explicar o esclarecer el por qué. Pero otra vez te repito que, por ejemplo, para explicar lo de la interleuquina 6 al final, independientemente de que hablar de citoquinas, proinflamatoria, antiinflamatoria, tienes que entender un montón de conceptos que quizá por base no tienes. Es como cuando hablas de inflamación y hablas de los receptores Toll-like, que sí, suena muy bonito, pero ¿qué es un receptor Toll-like? ¿Qué hace? ¿No? O cuando hablamos, por ejemplo, del enterocito, ¿no? O de la disbiosis intestinal o de la microbiota, ¿qué es? O sea, son términos muy complicados para realmente llegar a entenderlo bien del todo, que es esto realmente la gente que se dedica a biología molecular es la que te lo puede explicar. Pero si no tienes una base sobre ello es imposible que lo entiendas. Es como, por ejemplo, con el tema que estábamos hablando ahora de ejercicio, los conceptos que expliqué al principio, yo doy por hecho que mucha gente sabe lo que son el DOMS o el dolor muscular tardío, pero hay muchos médicos que no tienen ni idea ni por qué se produce, ¿vale? Y si intento explicar todos los mecanismos por los cuales se produce, que luego deja el artículo, seguramente se pierdan por las ramas. Entonces, me parece que lo que hay que entender de lo de la interleuquina 6 es que con ejercicio y en contexto de ejercicio, esta citoquina tiene un perfil antiinflamatorio y fuera de ejercicio, de hábitos de sedentarismo, malos hábitos, tiene, cuando se mide a nivel basal, tiene un perfil proinflamatorio, ¿vale? Los mecanismos por los cuales no es que no te interesen, se pueden leer, se pueden estudiar, pero creo que nos vamos por las ramas. Y de hecho, Walter ha dejado ahí en el texto, en el foro, he puesto el enlace hipervinculado de Drive, donde vienen más de 12 o 13 artículos de Cell Press que seguramente no te vayas a enterar nunca según leas el abstract, porque son cosas muy densas. ¿Vale? Y no pasa nada. Si yo tampoco entiendo. Yo, de hecho, cuando hablo con Adrián o con Ismael y esto, le digo, mira, explícamelo para que más o menos me haga una idea, un contexto, porque no puedo entrar en qué es el splicing o cómo funciona el CRISPR o cómo funciona, porque no lo voy a entender. O sea, no soy biólogo molecular, necesito tener una idea. Al igual que vosotros, por ejemplo, la gente de ejercicio, tampoco tiene por qué saber perfectamente cuáles son los mecanismos por los cuales funciona la inmunoterapia o no funciona, sino tener una idea de cuáles son los tipos que hay, cuáles son los fármacos que hay, cuáles son los efectos secundarios y cómo tienes que manejar con un paciente, ¿vale? Porque digo que es que hablar de biología molecular o de este tema daría para 5 horas extensas de un curso aparte, porque es muy complicado, o sea, hay que entender la base. Claro. Vale, alguien tiene, sobre todo me interesaba mucho las preguntas que habéis hecho al principio y las de incluso del Zoom anterior, ¿vale? Que hayan quedado un poco claras, lo de los términos estos que vimos, lo de la sección transversal y eso que puede sonar básico, pero a veces no, se hace un lío. Eso lo habéis entendido, ¿no? El módulo 1. ¿Sí? Vale. Otra pregunta, ¿os ha dado tiempo a terminar el módulo 2 de Adrián? No. Yo Vale, no he podido terminarlo, ¿eh? Yo no he podido terminarlo. Yo estoy vale. en ello porque el contenido es denso, ¿vale? Es denso, eso es. Almudena tiene razón. Desde mi punto de vista, yo soy bióloga y entiendo, tengo la suerte de poder entender algo más por mi formación, pero realmente el curso te da pinceladas que vienen de todos lados. Entonces, Claro, es que es difícil. eso, mira, Rosmi, ese es el, a ver, el problema, entiéndeme. Ese es como la gran dificultad que le veo, porque, por ejemplo, yo explicarle a un médico que nunca ha hecho ejercicio qué es el principio de Hahnemann es complicado. Es complicado porque bueno, pues aunque te lo explique así, te diga, mira, las fibras rápidas, las fibras lentas, la carga baja, la carga alta, tiene que digerirlo y tiene que procesarlo. La primera vez que lo escuchas, pues no te enteras mucho, la segunda te suena y la tercera ya más o menos se te va quedando. Entonces, sí que es verdad que es complicado y de hecho a mí donde más entre comillas, me preocupa, que es donde Nuria tiene que luego explicar conceptos y tal, es en la parte de cuando vengan las causas moleculares del cáncer, cuando venga la farmacología y cuando venga todo eso, porque yo llevo leyendo un poco de pronto oncogenes, RAS, CRAS,
de P53 mucho tiempo, pero seguramente vosotros no tengáis ni idea lo que es si no habéis leído algo de cáncer. Y como me dijo Almudena, que hablé ayer por teléfono, que me pareció súper interesante ese dato, incluso con los informes médicos. A veces tú lees un informe médico y dices, pues que no me he enterado de nada, hasta que no lleves leído 400 y sepas qué información extraer de eso, que es la parte para mí más complicada de a la hora de trabajar con un paciente, no tanto evaluarle, sino entender qué pone en el papel y saber de lo que pone en el papel qué realmente puedo usar yo a mi favor o qué tengo que tener en consideración. Porque yo el primer día que leí el ER2 positivo, pues yo no sabía qué era eso y qué implicaciones tenía, ni qué medicación se da, ni eso produce cardiotoxicidad, ni nada de eso. Entonces, por eso digo que el curso da muchísimos conceptos que ahondar en cada uno de ellos es otro curso aparte, pero me interesa que entendáis conceptos claros, exactamente, conceptos claros de, vale, pues las citoquinas que libera a través del ejercicio son antiinflamatorias y tienen un rol beneficioso para el sujeto, pero ponernos a leer si SPARC beneficia el cáncer de colon en ratones, cuáles son los mecanismos, no es que no me interese, pero no creo que sea el motivo o la razón de hacer el curso, sino tener una visión global y que puedes utilizar diferentes cosas y el que quiere indagar, como ha preguntado en el foro, pues poder poner la literatura para que él vaya leyendo y vaya haciéndose un poco una idea de esto. Pero como digo, el lunes la idea es que Adrián pueda aclarar esos conceptos que hasta yo tengo dudas del tema de la glutamina, que fue una pregunta buenísima, porque no lo sé. Y también intentaré que Walter, si puede estar presente, o lo que pasa es que no vais a enterar, porque va a decir lo mismo que acabo de comentar del splicing, del trace, la glicoproteína 130, y va a ser un poco de la membrana y va a ser un poco lo mismo, pero por lo menos que os queden las ideas claras, ¿vale? Y si aún así no lo entendéis, lo volvéis a preguntar, ¿vale? Hasta que quede claro, porque yo, fijaros que hay veces que hay conceptos que creo que los tengo asentados y luego leo y digo, esto no sé si es así, o sea, que no tengáis miedo a preguntar, que hasta yo también y muchos de nosotros nos equivocamos, ¿vale? Pero sí que queden conceptos más o menos claros. Vale, Malpolón pone aquí, el Zoom el Zoom está grabado, si entráis, por ejemplo, en el módulo 1, al final de todos los temas, tiene que haber el Zoom, que si hacéis clic está el vídeo de 20 minutos o media hora, o 40, donde Walter grabó su parte porque no se quede grabada y luego yo expliqué las preguntas que me preguntasteis en el foro. Si no lo pongo aquí un momento, os lo copio en el chat para que lo tengáis, porque sí que me interesa que lo podáis ver. ¿Vale? ¿Alguna duda más o algo que queráis saber o preguntar? Hay algo que está activado, ¿no? Sí, de fondo. Sí, de fondo, no sé. Yo, a mí, aunque no me ha dado tiempo a terminar el módulo 2, Sí. como ya lo comentamos ayer, que ya había hecho algunas otras formaciones de oncología, y creo, si no estoy mal ubicada, que en el módulo 2 se explica el efecto Warburg. ¿Es verdad? Sí, el efecto Warburg, sí. Vale, es que me quedan todavía 5 temas y De no he hecho, llegado. no te Pero preocupes, no, de hecho, sé que será una duda, entonces, no, si, sí. si la puedes, o sea, o hoy o el lunes que yo no podré estar por trabajo, si Adrián puede explicar el efecto Warburg para tontos, por Perfecto, favor no, que lo haga, porque no me entero. Perfecto, Mira, Lo vamos, han explicado como 5 veces ya y no lo entiendo nunca. Nuria, el efecto Warburg, vamos a ver, es un hallazgo de hace más de un siglo, de un señor que se llamaba Warburg Otto Warburg, sí. y que fue premio Nobel, y bueno, tiene una foto que cualquiera que queramos podemos ir a verla a la Universidad de Humboldt en Berlín. Y él lo que decía hace más de un siglo es que investigando, en su caso, lo que tenía accesible, que era el líquido peritoneal de mujeres con cáncer de ovario, pues él con la metodología que tenía en ese momento, que os podéis imaginar que era muy pequeña, pues él lo que veía es que los tumores utilizaban de manera ineficiente la glucosa, porque pudiendo hacer glucolisis aerobia, hacían glucolisis anaerobia. Anaeróbica. Es decir, eso es una observación que hizo Warburg, que se quedó con ese nombre, pero que es una de las cosas que veremos que es uno de los hallmarks del cáncer, que es la disregulación del metabolismo energético. Es decir, funciona mal toda la célula, entre ellas la mitocondria, que es donde utilizamos la glucosa a través del ciclo de Krebs, ¿no? Y sencillamente es... Sí, Nuria, perdón. No, perdón, es realmente una de las maneras en las que tenemos de decir cuando veamos las bases de la biología del cáncer, que también están muy bien expuestas por Hanahan y Weinberg, muy bien resumidas.
nos han dicho y nos han clasificado pues, que los tumores crecen de manera descontrolada, que no se mueren cuando se tienen que morir, que tienen inestabilidad cromosómica. Y una de las cosas que ocurre es la disregulación del metabolismo energético, ¿no? La reprogramación la del mala relación con el sistema inmune, por eso tanto lío con las citoquinas y las interleuquinas. Entonces, bueno, pues de alguna manera es una forma de decir que las células tumorales dejan de funcionar correctamente en cualquiera de los aspectos más básicos del funcionamiento celular normal. Eso sencillamente es el efecto Warburg y nada más. No tiene mayor importancia más que es una de las consecuencias de la transformación tumoral. Claro. O sea, al final, mira, Almudena, yo pondré, para la gente que tenga, porque tuve la oportunidad de escuchar a Íñigo San Millán, que de hecho, bueno, él está con Brooks allí en Berkeley y trabajan con el lactato y la ponencia es espectacular, pero es espectacular. O sea, en el simposio de Fuerza de Madrid, ¿qué pasa? Que no se enteró nadie más que yo y otro más, porque habla, no por nada, sino porque habla de esto que ha hablado Nuria, que hace falta entenderlo bien, de los principios de los principios que escribieron Hahn y Wimber en el año 2000, de toda célula tumoral, que son una serie de características donde está la reprogramación energética del metabolismo, que es el efecto Warburg, la evasión del sistema inmune, el crecimiento desmesurado a través de la telomerasa, y son cosas que es muy difícil que te enteres ahora, pero por lo menos lo que ha dicho Nuria, que es súper interesante, que hay que entender que la célula tumoral es una célula que tiene un metabolismo que tira, sobre todo en gran parte, no todos los cánceres, pero muchos de ellos, de la glucosa, y tiene un metabolismo anaeróbico, y de hecho no se sabe si es porque la mitocondria no funciona bien o por cuáles son los motivos. De hecho, te voy a dejar en el foro un artículo que hay de una página que se llama Cáncer Integral, que se llama Jorge Fernández, no, se llama el chico, sí, no, Jorge Fernández es el de la tele, se llama no sé qué Fernández, no me acuerdo ahora el nombre, pero es espectacular cómo lo explica todo esto del metabolismo energético, del efecto Warburg, de las mitocondrias y demás. Pero como digo, es algo bastante complejo, o sea, no es sencillo. Y os dejaré también los artículos de Íñigo San Millán sobre el lactato, donde habla de todos estos conceptos que, como bien ha dicho Nuria, llevan más de un siglo, y a esta persona, Otto Warburg, le dieron de hecho un premio Nobel hace muchos años, y el segundo no sé por qué, pero no se lo dieron por este hallazgo, que es sumamente importante porque explica en gran parte el metabolismo energético que tienen los tumores, e incluso en presencia de oxígeno, que esto es increíble, tampoco utilizan el metabolismo aeróbico o utilizan la mitocondria, sino que utilizan la glucólisis. Bueno, le llamamos glucólisis anaeróbica, pero es la glucólisis. Y de hecho esta glucólisis y esta ineficiencia energética de utilizar el oxígeno hace que tenga otras muchas propiedades malignas que luego Adrián podrá explicar muy bien el lunes, si es que no habéis pasado el módulo donde habla de esto, de evasión del sistema inmune y de otra serie de alteraciones y aspectos, ¿vale? Entonces, o sea, no eso lo que explica es porque en otras formaciones lo que he leído era que el tumor como que tiene muchas más facilidades de propagarse, por decirlo de alguna manera, o de crecer, o de desarrollarse en ambientes hipóxicos, ¿no? Porque su metabolismo tiende a la hipoxia y que realmente... Y también un poco el por qué el ejercicio que favorece la llegada de oxígeno a todos los tejidos y a todo eso favorece, va un poco en contra del desarrollo del tumor, o eso ya es otra, o me estoy yendo por las ramas. No, sí, o sea, él va a explicar todo, porque al final lo que hay que entender, como cuando lo que me preguntabas de la isquemia, que te lo contesté, no es un solo mecanismo, son muchos, ¿vale? Entonces, o sea, el efecto Warburg al final hace referencia a que el tumor, ¿vale? La célula tumoral tiene predominancia por el metabolismo glucolítico, ¿vale? Y que generalmente se le da bien trabajar sin oxígeno, pero es que cuando lo hay tampoco tiene problema porque también trabaja sin él y la mitocondria es disfuncional. Me han corregido aquí, que no me acordaba el nombre, es verdad, es Alfonso Fernández, que de hecho tengo pendiente llamarle, del blog de Cáncer Integral, que es espectacular, donde te explica todo esto en un blog bastante extenso del por qué este blog, pero te lo explica bastante bien y creo que pone las referencias y te lo explica todo bastante detallado. Mario, ¿vale? Vale, ¿abres otro, Manuel? Sí, ahora mismo os mandamos, ponemos en la plataforma ahora mismo otro link a otro Zoom, ¿de acuerdo? Vale, ya están todos, ¿no, Manuel? Vale, pues lo que os decía antes del otro Zoom, que cualquier duda que tengáis del módulo 2, ¿vale? Como Adrián va a estar el lunes para explicarlo, ponerla por el foro, para que yo se la pueda enviar, o si no ese mismo día le hacéis la pregunta, ¿vale? Seguramente lo que os decía antes, seguramente haya
haya muchas preguntas que no seamos capaces de responderlas no por nada, sino porque no se sabe o porque no hemos tenido la posibilidad de experimentar con ello. Yo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, tengo curiosidad por saber qué niveles de lactato puede producir una persona en tratamiento o una persona que nunca ha hecho ejercicio por curiosidad, porque de deportistas sí que lo sé, y de gente que entrena y lo que viene en la literatura en rendimiento, pero en pacientes o en población general no tengo ni idea. Entonces son cosas que no sabría decirte. O sea, si me preguntas, oye, ¿cuántos mínimos de lactato puede dar un paciente? Es que no lo he medido, o sea, no sabría decirte. Así que, bueno, no sé si tenéis alguna... Yo tengo, vale. Vale, no, sí, esa es buena pregunta. Realmente no todos, o sea, no todos los tumores tienen por qué tener predominantemente un efecto Warburg, porque si, de hecho, aquí Nuria está por aquí. Sí, estoy, Mario. Mira, realmente esta pregunta es para ti, Nuria. Al final preguntan, que es muy buena pregunta, que el efecto Warburg, si se da en todos los tumores o hay algún tipo de tumor que sí es eficiente oxidando glucosa. Bueno, es que realmente bueno, es verdad. A ver, realmente ten en cuenta, mira, esto lo comenté con Íñigo San Millán en el simposio de fuerza, cuando luego me acerqué a hablar con él y me dice, el problema que tenemos es que los tumores no son como te lo cuentan de una masa homogénea, sino son heterogéneos. Hay zonas hipóxicas, otras que no. Hay zonas glucolíticas, otras que no. O sea, y de hecho Nuria te puede hablar un poco de esto y por eso se habla de la oncología de precisión y de genotipar un poco el tipo de cáncer. Y por eso hay biomarcadores concretos y hay mutaciones y algunas que le confían una serie de propiedades. Entonces, no sé si puedes contestar un poco tú, Nuria, esta pregunta. No, bueno, puedo contestar que esto es lo suficientemente complicado como para que, bueno, pues muchas cosas efectivamente las sabemos, muchas cosas tardamos muchos años en conocerlas y muchas cosas no las sabemos, pero bueno, el cáncer es que el problema es que no es una enfermedad, son 300 enfermedades diferentes. Cada una es un mundo, pero es que además un mismo cáncer en un paciente pues es enormemente heterogéneo tanto en el tumor de origen como en la evolución de la enfermedad y en la evolución de la enfermedad metastásica. Y uno de los ejemplos pues puede ser, que es muy clásico, es el ejemplo del cáncer de mama, en el que una cosa es cómo cambia esa programación de una célula tumoral para sobrevivir en la mama, cómo cambia esa programación en muchos sentidos para sobrevivir, por ejemplo, en el pulmón, y cómo cambia para sobrevivir, por ejemplo, en una metástasis ósea. Es decir, justamente estamos en este foro pues porque estamos tratando una serie de enfermedades enormemente complejas que no tienen ni una causa, ni un efecto, ni aunque nosotros intentemos clasificarlos. Entonces, la respuesta es que no. De hecho, Nuria, te iba a preguntar... Sí. Te iba a preguntar una cosa que ahora leyendo la pregunta me he acordado. Estuve en un foro, bueno, en un curso de la SESAP, de la Sociedad Española de Medicina de Precisión, y estaba un oncólogo hablando un poco de que había algún tipo de tumor de colon quizá que era muy eficiente metabolizando o trabajando con grasa. No sé si tú quizá te has oído eso. No, bueno, pues claro, eso lo iremos viendo y irá aumentando muchísimo la complejidad de todo lo que estamos hablando en este curso. Es decir, a medida que vayamos avanzando, pues nos vamos a meter en una parte que es la biología molecular del cáncer y otra parte que ya es una especialidad de la medicina que se tarda 11 años en empezar a aprender, ¿no? y que es la oncología. Entonces, no todos los tumores son iguales, es decir, nosotros intentas aproximarte a los tumores intentando clasificarlos y efectivamente, es decir, el cáncer de colon, no todos los cánceres de colon son iguales, ni desde el punto de vista de aproximación histológica como de aproximación molecular. Entonces, hay sistemas en los que se han intentado, lo veréis, esa clase, por ejemplo, es mía, pero esto es equivalente a todos los tumores, ¿no? Intentamos molecularmente acercarnos a distintos tipos de cáncer de colon. Y hay un sistema que bueno, pues hasta donde ha podido llegar la biología hoy en día que nos diferencia los cánceres de colon en 4 tipos, ¿no? 4 diferentes tipos moleculares. De hecho, uno de ellos se llama subtipo metabólico porque lo que sí que se ve es que tienen muchas alteraciones, por ejemplo, en la regulación metabólica, el factor de crecimiento transformante beta, bueno, un montón de circunstancias, ¿no? Desde el punto de vista de aproximación molecular. Cáncer de mama, 6 tipos de cáncer de mama. Cáncer de páncreas, es decir, ni todos los tumores son iguales, ni además... o sea, es tal el cambio tan enormemente brutal que ocurre dentro de las células tumorales y de cómo van evolucionando con el huésped y cómo van evolucionando
a medida que les aplicamos presión de los tratamientos, que en realidad, pues una de las cosas que se dice es que esa complejidad solamente se espera que la puedan resolver no los sistemas de computación hoy en día, sino los famosos sistemas de computación cuántica, ¿no? Porque realmente ocurren millones y millones y millones de alteraciones, algunas importantes, otras no. Entonces, la respuesta es que, claro, esa es la gran dificultad que tiene el tratamiento del cáncer, no es una causa y un efecto. A pesar de, estamos viendo que una causa y un efecto que puede ser la infección por SARS coronavirus 2 que produce COVID, aún así también es muy difícil de solucionar, ¿no? Y en oncología eso es lo que ocurre. Por lo tanto, una cosa es que en los últimos décadas hayamos intentado aproximarnos a lo que ocurre con una célula tumoral, otra cosa muy diferente es que seamos capaces de dar respuesta a muchas cosas, ¿no? Entonces, respuesta a efecto Barbour es una característica muy global de las células tumorales, igual que pues, tener un potencial replicativo teóricamente inmortal, pero bueno, pues no, claro que no ocurre ni en cualquier circunstancia, ni en cualquier tumor, ni, insisto, es decir, pues un cáncer de mama que sobrevive en el pulmón está en un ambiente muy aeróbico y sin embargo un cáncer de mama que está sobreviviendo una metástasis en el hueso pues tiene un ambiente muchísimo más hostil, ¿no? Y también desde el punto de vista energético. De hecho, entonces esa es la dificultad. De hecho, incluso, Nuria, ¿te acuerdas que cuando estuvimos mirando el tema de proyectos de investigación, que esto es como una duda que me surge a mí también y a Nuria, es muy curioso porque tener en cuenta que, y esta duda tampoco Adrián me la supo contestar, tampoco Walter me la supo contestar en su momento, que empezamos a ver, a intentar demostrar por qué no había metástasis a nivel muscular, cuando el tejido muscular es seguramente uno de los órganos más extensos que hay en el cuerpo y sin embargo casi no hay sarcoma, es muy raro ver un sarcoma. Sin embargo, No, en ni otros metástasis en el tejido, en el seno del tejido muscular, y eso es un hecho que nadie, pero bueno, no los que estamos aquí o en este curso, sino bueno, pues esta es una pregunta que se hacen bueno, pues los grandes ideólogos de la biología del cáncer y que nadie sabemos responder. Es decir, que yo lo que creo que tenemos que intentar es aproximar, o sea, estamos aproximándonos a enfermedades muy diferentes que son además en sí mismas enormemente complejas. Entonces, los conceptos generales, como pueden ser el efecto Barbour, es enormemente interesante tenerlo, pero no es lo que nos va a dar respuesta de forma sencilla a las preguntas que queramos hacer, ¿no? Eso es. Es bueno, de todas maneras, ese es el módulo 4, Nuria, el de bueno, causas el 3 que moleculares del viene cáncer. es el 3, el próximo. Es el 3, vale, eso es. Eso es. Sí, ahí vendrá. Y luego aquí está Sonia del Barco, que hizo aquí hiciste varias preguntas. Te las contesté antes. ¿Has estado en el Zoom? No lo siento, Mario, no he estado en el Zoom, acabo de conectar vale. ahora. Es que es no muy difícil. O sea, si no ponéis nombres a las siglas... Vale, perfecto. No, por eso, tienes toda la razón del mundo. De hecho, lo estábamos comentando antes. Bueno, de todas maneras, Manuel, el Zoom está guardado, ¿no? ¿Lo has grabado? Sí, está guardado. Vale, está guardado. Y el otro también. Vale, Sonia, en el módulo 1, si te vas al final de todos los temas, verás que el Zoom, si haces clic en el Zoom, está guardado, ¿vale? Y ahí está la sesión de consulta donde te explico los conceptos. Pero te digo la verdad, tienes toda la razón porque muchas veces nosotros damos por sentado, que es lo que estaba explicando antes, que uno sabe qué es BRF o RT, igual que en la parte de clínica o en la parte de salud, puede que a mí me tengan que explicar qué es una resonancia magnética nuclear y qué es RMN o qué es un PETAC y cómo funciona. O sea que en eso tienes razón y puede que haya mucha gente que sea del sector del ejercicio que evidentemente conoce esos términos y otra gente que no, ¿vale? Entonces en el primero te expliqué lo que preguntabas de la sección transversal anatómica y fisiológica, y en el de ahora he explicado qué es RT, y hay una que ya me la dirás si no por el foro, que es MB, que no sé en qué diapositiva venía, porque puede ser una cosa u otra según el contexto, ¿vale? Pero he explicado los conceptos de MPS, MPB, que al final tienes toda la razón del mundo, porque luego, viendo las diapositivas del tema de Walter, o sea, de Ismael, perdón, muchas no vienen explicadas, viene simplemente el acrónimo, pero no viene qué es en ningún momento. O sea que ahí te pido yo disculpas porque tienes toda la razón del mundo y si no, no puedes seguir el ritmo. Es imposible sin que te expliquen qué es por eso la restricción de flujo, el BRF, o sin que te explique qué es MPS y MPB, porque no lo vas a entender, ¿vale? Sí, lo único que, Marcelo, el problema muchas veces que hay es que a veces las siglas, como te digo, se pueden malinterpretar o confundir, ¿vale? A mí me ha pasado en la parte clínica o en la parte médica, que a veces busco un acrónimo de algo
y no sé si es eso o si es otra cosa. Cuando, por ejemplo, tú lees un informe, a mí me pasaba que yo veía BAG y yo no sabía que era BAG. Y es biopsia con aguja gruesa o PAG, que es punción con aspiración con aguja fina. Y nadie me lo explicaba. Entonces, si nadie me explica eso, yo no puedo continuar leyendo ni enterarme de nada, que es lo que entiendo perfectamente que le ha pasado a Sonia con la parte del ejercicio, ¿vale? Y luego, la otra cosa es no solamente entender el acrónimo o qué quiere decir, sino la interpretación de eso. Porque, por ejemplo, Sonia está explicando que cuando tú lees la literatura científica, los anglosajones, los americanos, los ingleses, hablan de RT como Resistance Training, que se traduciría como entrenamiento de resistencia, lo cual aquí entendemos como entrenamiento cardiovascular, y no es así. RT es Resistance Training, que vendría a ser traducido entrenamiento de resistencia, pero es entrenamiento de fuerza. Y AE en mayúsculas es Aerobic Exercise, que es entrenamiento cardiovascular. Entonces tú te puedes leer un documento entero de un programa de ejercicio que ponen RT constantemente en pacientes de cáncer y te crees que están haciendo trabajo cardiovascular y están haciendo trabajo de fuerza. Entonces te puede llevar a confusión, ¿vale? Por eso que me ha parecido perfecto lo de Sonia que lo explique. Bueno, sí, exactamente, contra resistencia vendría a ser la traducción final. Entrenamiento contra resistencia. Pero que entendáis que RT es lo que llamamos de trabajo de fuerza. Perdona, Mario, no sé si puede hablar. Lo que a mí me pasa es que a lo mejor para vosotros es muy fácil saber lo que es un entrenamiento de fuerza o de resistencia o de que es concéntrica o excéntrica, pero para mí concéntrica es contracción y excéntrica es extensión. Entonces, si nadie me explica lo que es un entrenamiento de fuerza o de resistencia, totalmente, pues me queda igual. Pienso que de fuerza es levantar pesas y de resistencia es coger y correrte los 4 kilómetros en 15 minutos. Sí. No, Sonia, totalmente. No puedo seguirlo. Tienes toda la razón del mundo y por eso en el foro voy a poner un par de enlaces, ¿vale? Que los tengo también en Instagram para que lo puedas entender de manera sencilla, porque es normal, ¿eh? O sea, es absolutamente normal y yo lo entiendo perfectamente porque es lo que estábamos hablando. Te has incorporado ahora al Zoom, ¿verdad, Sonia? Estábamos hablando antes, o alguna preguntaba por qué la interleuquina 6 tiene un rol antiinflamatorio o proinflamatorio. Y digo, es que explicar esto para que lo podamos entender perfectamente, yo tampoco lo entiendo, ni Nuria seguramente, ni Walter, ni nadie perfectamente, porque son un montón de conceptos de biología molecular. Entonces, si hablamos de splicing, ¿pero qué es el splicing? Hablamos de trace, ¿qué es de trace? O de una técnica de laboratorio que no sabemos ni entender, ni hacer, ni por qué se hace, ni cómo se mide, pues es muy difícil. Pero por lo menos, como me has preguntado, como me has dicho, Sonia, que tengas unos conceptos clave para que tú puedas seguir el ritmo del curso y puedas entenderlo. O sea que eso, o sea, si no luego te dejo el número de teléfono, lo que haga falta para explicártelo bien y que puedas seguir el ritmo, porque de hecho dentro del entrenamiento de fuerza muchas veces ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo en cuál es la definición como tal, pero sí que entiendas un poco qué es, ¿no? O sea que me parece perfecto y es que es importante, porque al final aquí hay mucha gente que es de ciencias del deporte, fisioterapia, y quizás estos conceptos, lo que has dicho tú, excéntrico, concéntrico, isométrico, lo entiende, pero quizá para ti es muy importante entenderlo bien qué quiere decir. Y quizás sin eso yo me pongo a hablar, por ejemplo, que estaba hablando. El entrenamiento excéntrico se supone que induce más daño muscular, pero se está viendo que no, que el concéntrico también. Pero claro, te tengo que explicar qué es concéntrico y qué es excéntrico en un movimiento, que no es tan fácil como la gente se cree. ¿Vale? Así que eso no hay ningún problema y si tienes cualquier duda, luego te paso en el teléfono, porque contesto más rápido que el foro es verdad que lo miro una vez cada 10 días y no puede ser, pero porque necesito que si llevas el ritmo, que lo puedas entender y aunque sea te lo puedo explicar, porque a veces hay otro problema que por eso están los Zoom, es muy difícil explicar con palabras algo que con una imagen, con un vídeo o con una frase se puede explicar mucho mejor o hablándolo se puede explicar mejor, ¿vale? O sea que ahí, Sonia, tienes toda la razón del mundo. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda de esto o de lo otro? Porque ya digo que seguir el ritmo del curso es bastante difícil, por lo que ha comentado primero Sonia, y luego por otra parte porque a veces las dudas se repiten y no se terminan de aclarar. Mario, yo el módulo 1, es verdad que el Zoom no he tenido la oportunidad todavía de sentarme a verlo, porque además fue ayer cuando aclaramos dónde estaba y no me salía a mí el enlace, ¿vale? Entonces, las preguntas que yo te envié por email se resolvieron, sí, ¿no? Vale, perfecto. Que no me esté en el Word en email, exactamente. Están contestadas la del estrés oxidativo, los ROS, está todo contestado, el mionúcleo, esto, que también fue una cosa que luego hablando con Isma me dice, lo puse yo mal, tenía razón, no es que lo hayas entendido mal, lo puso él mal en las diapositivas, entonces está contestado. De todas maneras, si por lo que sea no lo has terminado de entender, me lo vuelves a escribir y el lunes, como estará ya en exterior, pues lo volvemos a poner. Si aquí
ya os digo que incluso lo que ha dicho Sonia, yo a veces me pongo a ver un movimiento y digo, a ver, ¿esto es excéntrico o concéntrico para el bíceps? También tengo que pensarlo, porque si no lo ves recurrentemente, no tienes prácticas sobre ello, pasa como Almudena, lo que me has preguntado fenomenal, y ya se lo pediría a Nuria en los otros módulos, en algún Zoom, de explicar un informe, pero no un informe de mama que se ve mucho, sino un informe de algo más complejo. O sea, yo, por ejemplo, veo muchísimo cáncer de mama, porque tiene la mayor incidencia y prevalencia, y casi que el informe lo sé leer entero muy bien y me entero muy bien, pero me viene un paciente oncohematológico y leer el tipo de quimio, leer el tipo de biopsia, esto me cuesta mucho más, como una persona que me ha llamado con un mieloma múltiple, que bueno, tengo que leerlo bien. Entonces, todo eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ella tiene mucha más experiencia y os va a decir qué es importante y qué no es importante para que no os atasquéis, ¿vale? Así que no sé si hay alguien más que tiene alguna duda o quiere preguntar algo o con respecto a estos módulos, pero bueno, que como digo, que las sesiones de Zoom... Hay otra cosa que os iba a preguntar, ya que somos bastantes aquí. Almudena me comentaba por disponibilidad horaria en cuanto a trabajo y Sonia también por saber que le va mejor otro día en semana. O sea, que le va mejor, por ejemplo, un fin de semana. Por nosotros o por mi parte no hay problema, pero quiero saber cuándo va mejor a vosotros para que podáis estar. Si os va mejor el sábado por la mañana o no, porque tenéis niños y os va peor, o mejor viernes por la tarde. A mí personalmente, perdón que sea la primera, lo que Sí. no me va bien es que me avisen 24 horas antes. O sea, Vale, eso perfecto. no puedo. O sea, ahí no puedo, no tengo margen de si tengo guardia, si no tengo guardia, es Vale. que no puedo. Manuel, ¿puedes poner en el...? Si vais perfecto. a programar las sesiones, pues me puedo Perfectamente. adaptar. De hecho, Manuel, está el calendario, ¿verdad? Porque el otro día me lo pasaste y estaba. Entonces, Sí, hacemos una cosa. Las reuniones de Zoom como tal todavía no están convocadas, pero vamos a adelantar. Ahora mismo en el chat pongo ya las fechas. Estábamos esperando precisamente a tener la reunión esta con vosotros por si alguien quería mover alguna o tal, pero ahora mismo las pego en el chat. Vale, De pero todas Sonia, maneras, yo creo que si luego quedan colgadas, es decir, que claro, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo pues 40 y tantas personas, entonces luego pero van bueno, a quedar colgadas, con lo cual... Pero más o menos, bueno, a mí me da A un mí me poco da igual, ¿eh? Vale. Lo que quiera la mayoría, lo único que se organizaron por la tarde para que la gente que está, bueno, que se ha apuntado al curso desde Latinoamérica, pues pudiera asistir por horario, por cambio de horario, vaya. Pero me resulta indiferente. Podéis ir mandándonos las preferencias si queréis y bueno, pues vemos un poco si las queremos modificar o poner alguna extra, eso ya depende de nosotros. Vale, perfecto. Sí, más que nada porque al final lo que decía Almudena, que yo te entiendo, es poder resolverlas en el momento y si hay que volver a repetir, se vuelve a repetir. ¿Vale? O sea que eso no es ningún problema. De hecho, lo que os decía anterior, en los Zoom siempre Nuria y yo vamos a estar, entonces, aunque la pregunta sea de otro módulo de ejercicio o sea de parte de cáncer, vamos a intentar responderla y si no, la traeremos para la siguiente sesión para que la podáis aclarar bien. ¿Vale? Y Sonia, lo que te estaba diciendo antes, lo mismo, si tienes cualquier duda relacionada con el tema de ejercicio, te paso luego si no mi número para que podamos hablar y te lo pueda explicar. Que son conceptos, por ejemplo, me estás preguntando que me parece muy bien el tema de la memoria muscular, que lo he explicado antes, o el principio de Hahnemann, que es un principio de reclutamiento de fibras musculares y sí, lo puedes leer, pero no te enteras y es mejor con un ejemplo y eso. Entonces, si no lo entiendes, aún así te pongo un ejemplo práctico, te pongo un ejemplo incluso con un vídeo con un paciente para que puedas ver la diferencia, ¿vale? Una cosa que sí podríamos hacer es, aprovechando que somos alumnos tan variados y tenemos cada uno por nuestra especialización o nuestra rama, es que todas esas dudas que tengamos las podemos preguntar ni siquiera por un email privado a ti, Mario o Nuria, sino en el mismo foro y que nosotros nos contestemos entre nosotros, porque, por ejemplo, si Sonia pregunta lo de la contracción, si Sonia pregunta lo de la contracción concéntrica y excéntrica, yo que soy fisio, pues al final para mí eso es lo más básico del mundo. Entonces a mí no me cuesta en ningún momento contestar a esa pregunta con un ejemplo o algo, y al final no tenemos ni siquiera que esperar a que se haga la reunión de Zoom. O sea, al final es como yo te comentaba ayer, muchas veces surgen dudas
que estás leyendo el temario y dices tú, tío, es que no puedo avanzar. O sea, es que no me entero de lo que me está explicando y a lo mejor es algo que un compañero que está haciendo el curso, pues lo tiene aquí porque lo trabaja a diario o porque lo sabe de su propia formación. Entonces, ni siquiera tienen que ser dudas que se guarden en un folio apuntadas para preguntarlas en la reunión de Zoom. Directamente cualquier duda, pongámosla en el foro y nos la vamos contestando. Que siempre estaréis vosotros, entiendo, como mediadores, y entiendo también que nadie va a poner algo que no sea real ni que sea verdadero. Entonces, de hecho, es más fácil, ¿no? Sí, de hecho... Sí, bueno, es muy buena idea esa, Almudena. Además, es que sí, no, también nosotros así aprendemos de vosotros. Claro. No, y hay gente que lo ha hecho, por ejemplo, el de la interleuquina 6 que han preguntado, ha puesto otra persona un artículo bastante bien puesto, explicando y tal, y de hecho casi que la contestó, lo único que yo añadí lo de Walter, que hablaba un poco más. Y lo que ha dicho Almudena a mí me pasa igual. Yo, por ejemplo, cuando leía los informes al principio, en la parte de radioterapia, yo le preguntaba a Isabel, le decía a Isabel, ¿qué es esto de radioterapia estereotásica? O qué, o sea, ¿me entiendes? O VMAT, ¿qué es esto de VMAT? O a Nuria le puedo preguntar, ¿qué es FOLFOX? ¿Qué medicaciones, qué problemas tiene? Porque evidentemente si no, no avanzaba, leía y no me enteraba de nada. Entonces, eso que ha dicho Almudena es bastante interesante porque entiendo que aquí hay un poco de todo. Hay fisio, hay gente de ciencias del deporte, habrá psicólogos, médicos, entonces se puede contestar. Y lo que ha dicho, por ejemplo, Almudena, que quizás Sonia seguramente le puedes también contestar tú algunos conceptos que preguntaba ella. ¿Vale? Me parece una idea estupenda. Y otra cosa que también a mí, al menos para ya mi práctica diaria, yo a día de hoy no trabajo con paciente oncológico todavía porque no me llega ninguno, pero se me presentó la oportunidad con un compañero de tener un informe de un linfoma y yo estaba a cuadro. Entonces, me gustaría, porque yo aquí en Málaga no conozco a ningún oncólogo, pero a ninguno. Conozco a médicos de todas las especialidades, pero oncólogo, cardiólogo y traumatólogo, ni uno. Entonces, sí me serviría de ayuda el que los especialistas que estén aquí en este curso se manifiesten. O sea, hola, yo soy fulanito, me dedico a tal rama, sobre todo un poco ya también para tener contactos y poder hacer preguntas en el foro o fuera del foro de cosas de la clínica diaria, porque creo que eso nos podría servir mucho, a mí por lo menos. Yo es que muchas veces me llegan cosas que no tengo ni idea y es que realmente lo necesito. Sí, no, sí es verdad. De hecho, yo, por ejemplo, bueno, Nuria le conoce a Raúl Córdoba. Yo le pregunté un par de cosas porque no sabía de hematología, porque me decía de hecho Nuria me lo decía, es que yo no te puedo ayudar ahí quizás en la parte de hematología, te tienen que ayudar este. O sea, que eso ponerlo intentaremos dentro de lo posible resolverlo, porque al final la idea es que alguien que tenga experiencia o baje sobre él te pueda responder. Porque es que es así, o sea, yo de hecho la mayor complejidad que tengo a la hora de trabajar con una persona con cáncer es leer bien el informe y entenderlo bien, para saber qué problemas tiene eso. Es lo que más por ejemplo, esta mañana con una paciente que tiene un PIC, ¿vale? Que es un catéter que va por aquí, por el brazo, pues el problema que tenemos es que ella no se fía de que el PIC no es un inconveniente para entrenar fuerza y para mover ese brazo. El problema es que, claro, yo estuve estudiando y leyendo, entendí lo que era un PIC, vi cómo funcionaba y he tenido, de hecho Isabel tenía un PIC y he podido tener experiencia con ello, sé que no pasa nada y te hago también, pero eso te lo puedo contar yo que he trabajado con ello, que lo he visto y que he hecho preses con eso y no ha habido ningún problema ni ha habido nada, pero seguramente otra persona no te va a poder contestar. Entonces todo eso, ponerlo en el foro porque dentro de lo posible, aunque no, como digo, no sea yo, por eso hoy Adrián no podía, hoy vamos a hacer el lunes, lo voy preguntando. De hecho, la pregunta que me has hecho de diabetes me la ha contestado otro compañero que la tienes en el foro, que es Enol, que es especialista en diabetes y trabaja con diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Vale? Entonces, genial. Aunque no sean del curso, pues yo intentaré con la gente que pueda también contestaros de la mejor manera posible. Vale. Pues chicos, no sé, si tenéis cualquier duda, de todas maneras, el lunes nos vemos. Y Manuel, no sé si cuánto tiempo queda o eso, pero por mi parte, no sé. Todavía, pero bueno. Vale. Vale, pues esto espero entre esta noche y mañana lo cuelgo en la plataforma, ¿vale? El Zoom este y el anterior. Y tendréis la convocatoria mañana para la charla del lunes. Perfecto. El lunes a las 8, ¿vale? Sí. El lunes a las 20. Y las preguntas que ya me habéis pasado de la glutamina, del efecto Warburg y eso, Adrián ya las tiene. Y las que vayan surgiendo, lo mismo, las podéis poner. Almudena, la de la isquemia, reperfusión, te la he contestado yo, pero aún así Adrián te la contestará también, ¿vale? ¿De qué es la charla?
Sonia, la del lunes es del módulo 2, de Fisiología del Ejercicio. Uf, nada. La grabáis, ¿no? Estáis imposible. Sí, el Zoom queda grabado. Sí. El Zoom queda grabado. Vale, pues no sé si alguien más quiere aportar algo, decir algo, preguntar algo. Si no, como digo, el lunes nos vemos. Vale. Pues Nuria, no sé si quieres aportar algo. Nada, nos vemos el lunes. Vale, perfecto. Pues nada, chicos, que muchas gracias por estar aquí y que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 8.